El ciclismo de élite no solo se gana con piernas, se gana con la cabeza y, muchas veces, se destruye desde el interior del autobús del equipo. En los últimos días, un titular ha comenzado a circular como pólvora en las redes sociales y foros especializados. Juan Ayuso se disculpa con el UAE y Team Emirates mientras el corredor que dejó atrás hace historia. La frase suena dramática, suena a la redención perfecta, al arrepentimiento de un joven talento que desafió a la estructura más poderosa del ciclismo moderno. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una disculpa real o ante la maniobra mediática más astuta de la temporada? Para entender si esta disculpa es real o un simple espejismo fabricado para generar clics, tenemos que retroceder el casete y examinar qué fue lo que realmente se rompió entre Juan Ayuso y la cúpula del UAE. Ayuso no es un corredor cualquiera. Desde su llegada al profesionalismo, fue etiquetado como el prodigio español, el hombre destinado a devolver a España la cima del Tour de Francia. Sin embargo, compartir espacio con figuras de la talla de Pogačar no es tarea fácil para un líder nato que no acepta ser el segundo plato de nadie. Las tensiones en el UAE no nacieron de la noche a la mañana. Se incubaron en cada etapa de montaña, en cada estrategia de carrera, donde las prioridades del equipo chocaban frontalmente con las ambiciones personales del español. Cuando un ciclista joven siente que sus oportunidades son sacrificadas en favor de una estructura rígida, la tensión tarde o temprano explota. Y eso fue exactamente lo que ocurrió: una fractura pública, declaraciones cruzadas y un ambiente dentro del equipo que muchos llegaron a calificar abiertamente como insostenible. Entonces, cuando surge la noticia de que Ayuso ha agachado la cabeza y ha pedido perdón, la comunidad ciclista se divide en dos. Por un lado, están los que creen que el español entendió la jerarquía del ciclismo moderno y buscó firmar la paz antes de que su carrera se estancara. Por el otro lado, estamos los que analizamos cada palabra, cada comunicado y cada gesto, sabiendo que en este deporte las apariencias engañan constantemente. ¿Hubo realmente una carta de disculpa, una llamada privada o una declaración cara a cara con la directiva? ¿O se trata simplemente de una manipulación periodística para limpiar la imagen de una escuadra que no tolera la insubordinación? En esta primera parte, la conclusión es clara. La relación entre Juan Ayuso y la cúpula directiva del UAE quedó completamente rota, y las palabras que dijeron en caliente no se borran con un simple titular sensacionalista. Pero el drama apenas comienza. Mientras esta tormenta mediática estallaba en los hoteles del equipo, en la carretera estaba sucediendo algo que nadie fue capaz de predecir. Un corredor que quedó atrapado en medio de este fuego cruzado estaba a punto de dar el golpe de su vida. Mientras la prensa insistía en buscar una supuesta disculpa que jamás existió, el verdadero motivo por el que este titular se volvió viral tiene un nombre propio: Isaac del Toro. La narrativa perfecta para vender clics en YouTube era clara: poner cara a cara al joven español que decidió romper su contrato con el UAE Team Emirates contra la nueva joya mexicana que se quedó en la estructura para hacer historia. Para entender el peso de esta comparación, hay que ver lo que pasó en la carretera. Cuando Juan Ayuso dejó el equipo Emirati para buscar el liderazgo absoluto en Lidl Trek, estaba convencido de que para ganar el Tour de Francia necesitaba un equipo entero trabajando exclusivamente para él. La convivencia con figuras como Tadej Pogačar le impedía tener vía libre. Por su parte, Isaac del Toro tomó el camino opuesto. Aceptó la jerarquía, aprendió a trabajar para el equipo y esperó su momento con paciencia táctica. El contraste final dejó al mundo del ciclismo sin palabras. Mientras Ayuso sufría la presión de ser el líder único y terminaba rezagado en la clasificación general, el joven mexicano firmaba una actuación monumental en las etapas clave de montaña, logrando
subir al podio del Tour de Francia y conquistando el maillot blanco de los jóvenes. Fue ese resultado el que desató la tormenta mediática. Algunos medios y creadores de contenido comenzaron a manipular la historia, afirmando que Ayuso, avergonzado por el éxito de su excompañero, había tenido que pedir perdón a la directiva del UAE. Pero la realidad en el ciclismo profesional es mucho más fría. La salida de Ayuso no se dio por arrepentimiento ni por miedo a sus compañeros. Se dio porque la relación entre el corredor y la cúpula del UAE, encabezada por Joxean Fernández, Maxim y Mauro Gianetti, llegó a un punto de no retorno. El propio Ayuso llegó a declarar públicamente que la gestión dentro del equipo se sentía más como una imposición que como un trabajo en conjunto. Por lo tanto, no hay espacio para falsas disculpas cuando la separación fue definitiva y firmada bajo un clima de enorme tensión. Sin embargo, esta situación abre el debate más grande del ciclismo moderno. ¿Tomó Juan Ayuso la decisión correcta al salir del mejor equipo del mundo para buscar su propia gloria? ¿O cometió el peor error de su carrera al dejar atrás la estructura más poderosa del pelotón? Lo que sucedió en la montaña no solo redefinió el futuro de Ayuso, sino que expuso cómo la presión mediática puede transformar un choque de egos en una de las mayores controversias de los últimos años. Para comprender por qué una supuesta disculpa resulta completamente inverosímil, hay que analizar a fondo cómo funciona la estructura de DUP Emirates por dentro. Este no es un equipo común y corriente, es un superbloque diseñado con precisión quirúrgica donde la disciplina y el trabajo en equipo priman sobre cualquier individualidad. En una escuadra dominada por la figura indiscutible de Tadej Pogačar, cualquier ciclista con aspiraciones de liderazgo debe estar dispuesto a aceptar un rol secundario cuando la carrera así lo exija. La tensión con Juan Ayuso venía escalando desde hacía varias temporadas. Durante el Tour de Francia y otras grandes vueltas, las cámaras captaron en repetidas ocasiones gestos de frustración y discrepancias tácticas entre el corredor español y los directores deportivos, desde el coche de equipo. Mientras los directores exigían que Ayuso tirara del grupo para asegurar la estrategia global, el joven talento buscaba proteger sus propias opciones de podio y triunfos de etapa. Esta falta de alineación no pasó desapercibida dentro del pelotón ni en el autobús del equipo. La convivencia se volvió fría y el distanciamiento con la cúpula directiva, liderada por Joxean Fernández Maxim y Mauro Gianetti, se hizo evidente tanto en las declaraciones posteriores a las etapas, como en la planificación de las siguientes carreras. En el ciclismo de máximo nivel, cuando la confianza mutua entre el corredor y la dirección técnica se rompe de esta manera, la reconciliación mediante un comunicado de disculpa es prácticamente imposible. Lejos de pedir perdón, los movimientos de Ayuso estuvieron orientados a acelerar su salida de la estructura emiratí para encontrar un proyecto deportivo donde pudiera asumir el liderazgo absoluto sin sombras ni condicionantes. Las acusaciones cruzadas y las insinuaciones en los medios sobre comunicados emitidos para condicionar la opinión pública dejaron una cicatriz profunda. Ambas partes entendieron que la separación definitiva era el único camino viable para evitar un desgaste mayor. Por esa razón, calificar cualquier declaración o gesto como un acto de contrición hacia el UAE no refleja la realidad de lo sucedido. Lo que la afición presenció fue el desenlace inevitable de una ruptura profesional provocada por visiones irreconciliables sobre el liderazgo y la estrategia en las mejores carreras del mundo. Sin embargo, mientras esta fractura acaparaba las portadas de los periódicos deportivos, la atención en la carretera se desplazaba hacia los ciclistas que sí supieron aprovechar las oportunidades. Dentro del equipo emiratí, mientras los reflectores mediáticos se centraban en los desencuentros de vestuario y la salida de Juan Ayuso,
En la carretera se estaba gestando una historia radicalmente opuesta. La figura de Isaac del Toro emergió con la fuerza de un huracán, demostrando que el talento no solo se mide por los vatios en los pedales, sino por la inteligencia táctica para leer los momentos clave de las carreras de 3 semanas. El corredor mexicano, en su primera gran prueba de fuego al máximo nivel, no solo cumplió con creces los deberes encomendados por la dirección del UAE Team Emirates, sino que superó cualquier expectativa previa. A diferencia de las tensiones generadas por la lucha de egos, Del Toro encajó a la perfección en la maquinaria del equipo, sabiendo cuándo sacrificarse por el colectivo y cuándo rematar los ataques letales en los puertos de montaña más exigentes del recorrido. Esta capacidad para adaptarse al engranaje emiratí fue la que desató las comparaciones inmediatas en las redes sociales y los canales de ciclismo. Para los aficionados, el contraste era demasiado evidente para pasarlo por alto. Mientras la salida de Ayuso dejaba un vacío de liderazgo joven en la estructura, la irrupción triunfal de Del Toro tapaba esa grieta con actuaciones memorables que ya forman parte de la historia del ciclismo latinoamericano y mundial. La narrativa sensacionalista intentó vender la idea de que los logros del mexicano habían forzado una reacción de arrepentimiento en el corredor español. Sin embargo, la realidad de la competición es mucho más profesional. La consolidación de Isaac del Toro en la élite no respondió al deseo de opacar a nadie, sino a un proceso de desarrollo metódico respaldado por un equipo que le brindó las herramientas exactas para explotar todo su potencial en las etapas decisivas. El impacto de las actuaciones de Del Toro va más allá de un simple resultado en la clasificación general o una camiseta distintiva. Su rendimiento confirmó que la estructura del UAE Team Emirates continúa siendo un entorno altamente efectivo para los jóvenes talentos que aceptan la disciplina táctica y la jerarquía interna. Con cada etapa conquistada y cada ataque en la montaña, el mexicano no solo escribió una página dorada para el deporte de su país, sino que también dejó en claro cómo se gestiona el éxito dentro del pelotón internacional. Cuando analizamos todo el panorama con frialdad, la conclusión es innegable. El titular que aseguraba una disculpa de Juan Ayuso hacia el UAE Team Emirates es un claro ejemplo de sensacionalismo, diseñado para capturar la atención rápida de los aficionados. En el deporte de alta competición, las decisiones contractuales y las rupturas estratégicas no se resuelven con arrepentimientos públicos, fabricados para los titulares, sino con hechos sobre la bicicleta y proyectos a largo plazo. Juan Ayuso tomó una ruta valiente y arriesgada al separarse de la estructura más dominante de la actualidad. Su objetivo de buscar la victoria sin ataduras tácticas ni jerarquías compartidas marcará el rumbo de su carrera en las próximas temporadas. Por su parte, el UAE Team Emirates demostró una capacidad indestructible para renovarse, encontrando en figuras como Isaac del Toro el relevo perfecto para mantener su hegemonía en las mejores carreras del calendario mundial. La rivalidad que ahora se traslada a la carretera promete ofrecer capítulos memorables. Ver a Ayuso liderando sus propios galones frente al bloque implacable del UAE, con Del Toro afianzándose como un referente internacional, es la verdadera historia que debe apasionar a los fanáticos del ciclismo. La narrativa del arrepentimiento queda descartada para dar paso a lo que realmente importa, la batalla deportiva en los puertos de montaña más duros del planeta. En definitiva, este episodio nos recuerda la importancia de filtrar las noticias sensacionalistas para enfocarnos en los datos, el rendimiento en carrera y las dinámicas reales del pelotón. La historia reciente del Tour de Francia no se escribió en los pasillos de las disculpas ficticias, sino en la garra, el sudor y las estrategias de dos corredores llamados a dominar la era moderna del ciclismo.